¿Qué tal? Es un gusto, como siempre, reunirnos con usted a través de este medio para llevarle un programa más de nuestra serie Ciencias del Espacio, pláticas con el doctor Ramiro Iglesias Leal. En nuestro programa anterior hablamos sobre la Luna, a quien el doctor Iglesias llama el primer continente cósmico. Asombrosas declaraciones de lo que la ciencia hace y planea para la migración del hombre hacia el cosmos. Hoy tocaremos un tema igualmente extraordinario, de extraordinario interés: Marte, planeta alternativo para la humanidad. Le invitamos a que se quede con nosotros, ya que es un verdadero gusto escuchar al doctor Iglesias compartir con nosotros sus vastos conocimientos sobre la investigación del cosmos. Doctor, le saludamos con mucho gusto, como siempre. Bienvenido. Igualmente, muchas gracias. Doctor, para iniciar este programa, nos gustaría que nos comentara por qué llama usted a Marte planeta alternativo y en qué consiste esta alternativa para habitarlo. Hay varias razones. Primero diría que, como lo hemos mencionado anteriormente, estamos en el umbral de la tercera gran migración de la humanidad, pero ahora hacia otros continentes cósmicos. ¿Por qué? La Tierra se nos vuelve ya un pequeño planeta. En una o dos generaciones más no tendremos los recursos terrestres necesarios para sustentar una sociedad de 10,000 o 12,000 millones de seres humanos. La Tierra es un planeta que está cambiando, que está deteriorándose, que está enfermo. Y si bien ya se prevén algunas medidas para contrarrestar este deterioro, es difícil que el daño que ya se ha causado precisamente por el uso de combustibles fósiles, lo más probable es que el deterioro siga avanzando y el instinto de sobrevivencia que se presenta en todos los seres vivos se está manifestando ya en la sociedad científica mundial. Y se está pensando entonces en opciones alternativas para continuar evolucionando, para que la civilización humana pueda perpetuarse en otros sitios que no sea exclusivamente el planeta Tierra. Y Marte justamente es el planeta más susceptible de ser modificado y de ser adaptado para que sea nuestra segunda opción de la evolución de la civilización humana. Porque Marte, desde el punto de vista físico, es muy similar a la Tierra. Es decir, hay un hecho fundamental en el planeta Marte que no existe en ninguno del resto de los 8 planetas que forman ahora el sistema solar, y es que su ciclo día-noche es prácticamente el mismo que el de la Tierra. Por otra parte, si bien la atmósfera de Marte es muy tenue y es un planeta de hecho congelado, su clima es equivalente al polo sur o al polo norte de la Tierra, hay muchos recursos que están previstos para ser modificado y hacerlo un planeta habitable, un planeta susceptible de ser poblado, como fueron en otros tiempos algunas tierras en diferentes continentes de la Tierra, en que civilizaciones europeas y de otro origen pudieron trasladarse a lugares muy distantes, muy lejanos de su origen, y permitió entonces la expansión de los reinos de la antigüedad, y uno de ellos fue justamente el continente americano. Por ahí andamos respecto al planeta Marte. La Luna no es un lugar muy atractivo para pensar en asentarse en forma definitiva, pero la Luna, como lo hemos dicho anteriormente, será el lugar de investigación astronómica muy importante, y será también un cuerpo celeste que ni mandado a hacer para la industria del futuro.
Doctor, ¿cómo sería el inicio de este éxodo a Marte y quiénes serían las primeras personas en ir? Trataré de sintetizar la respuesta porque es muy amplia, diciendo a usted que el punto de partida de los primeros viajes a Marte serán desde órbita terrestre, probablemente desde la Estación Espacial Internacional, que está a punto de ser terminada ya. Pero la otra alternativa que es muy atractiva es desde la Luna. ¿Por qué? Porque la Luna ya contará con muchas instalaciones para entonces. La Luna tendrá además una serie de recursos naturales, sobre todo los combustibles necesarios para hacer el viaje. Y el costo, la fuerza que tiene que desarrollar un cohete desde la Luna es apenas el 4% de lo que tendría que desarrollar ese mismo vehículo partiendo desde la Tierra. De manera que estos dos puntos serán probablemente usados en forma indistinta, pero la tecnología del futuro muy próximo nos dirá cuál de ellos será preferido o serán usados los dos puntos de partida. Ahora bien, el esquema del viaje pues no se ha decidido hasta este momento y hay planes muy interesantes, hay muchos. Citaré 2 o 3 nada más, los más populares, digamos. El primero se refiere al que formuló la astronauta norteamericana Sally Ride. Ella es la primera astronauta mujer en los Estados Unidos. Ella propone un par de vehículos, uno que llevaría los recursos necesarios de combustible, de alimentos, de agua, de oxígeno, etcétera, y lo pondría en órbita de Marte. Y una vez que se esté seguro de que ya esos recursos están ya en Marte, hacer el viaje ya tripulado de 6 u 8 astronautas, enseguida diré qué características tendrán, y reunirse ya en órbita, descender, hacer una serie de maniobras, y, en fin, sobre la superficie de Marte, regresar al vehículo que originalmente se envió y emprender entonces el regreso a la Tierra. Pero hay otros, de otro astronauta, precisamente el segundo que descendió en la Luna, Buzz Aldrin. Aquel que, como lo hemos referido alguna vez, sufrió una depresión severísima durante 3 años, que lo ausentó de su familia, de su trabajo, perdió estatus, perdió todo. Se rehabilitó afortunadamente Aldrin y ahora es uno de los pensadores y de los programadores de la navegación espacial más brillante. Y él propone todo un sistema de circunvalación de varias naves que estén viajando entre Marte y la Tierra, pero varios, digamos media docena o quizás algo más, con el objeto de que la permanencia de los primeros seres humanos que lleguen a Marte no sea demasiado prolongada. Pero hay una que probablemente se imponga. Se trata de un ingeniero que es experto en asuntos de astronavegación. Es el ingeniero Robert Zubrin. Él es fundador y presidente de la Mars Society, que quiere decir la Sociedad de Marte, y él propone que se envíen 2 vehículos, uno cargado de los elementos necesarios para el viaje y otro con los tripulantes y lo necesario para su sostenimiento durante el viaje. Pero él propone descender en Marte y aprovechar su atmósfera y sus recursos para fabricarse ahí mismo los combustibles y no tener que llevar desde la Tierra el combustible que se utilizará al regreso. Parece que esta idea se está imponiendo en la comunidad científica mundial.
Ahora bien, ¿qué características tendrán los primeros visitantes de Marte? Se han propuesto de 6 a 8 astronautas. La idea que más ha tenido, digamos, aceptación es que sean matrimonios, 3 o 4 matrimonios. 1 o 2 norteamericanos, un ruso, un europeo y un asiático. Todos muy calificados desde el punto de vista científico y técnico. Personas muy preparadas. Muy preparadas y con profesiones combinadas. Ingenieros, físicos, astrónomos, médicos, psicólogos, etc. Por supuesto que antes se habrá hecho una selección muy rigurosa desde el punto de vista físico y desde el punto de vista mental e intelectual. Ahí sí la selección debe ser sumamente cuidadosa porque es el primer viaje. Pero finalmente quiero decir que no parece imposible que las cosas ocurran, digamos, sin muchas dificultades, desde el punto de vista humano, digamos. ¿Por qué? Porque los varios cosmonautas rusos han permanecido en el espacio exterior, solitos, muchos de ellos, más de un año. Manarov y Titov, por ejemplo, estuvieron un año con un día. Valery Polyakov, el doctor de 52 años entonces, ya abuelo, permaneció 438 días, o sea, un año con 2 meses y medio. Tiempo suficiente de sobra para ir y volver al planeta Marte. Doctor, sabemos que, bueno, hasta ahora tardaría 6 meses en llegarse al planeta Marte. Además, sabemos también por programas anteriores con usted que el astronauta se transforma en el espacio, las personas que viajan al cosmos sufren cambios. ¿Serían iguales los viajes de 6 meses? ¿Se acortarían? ¿Las personas sufrirían cambios? ¿O sería igual? ¿Serían viajes de 6 meses? Okay. ¿Los cambios serían los mismos, fisiológicos? Hablemos primero de la duración del viaje. Con los combustibles de ahora, combustibles químicos, el viaje, cuando los 2 planetas se acercan en sus respectivas órbitas, el viaje dura 6 meses. Si están un poco más distantes, pues ya se alarga hasta 10. Claro. De hecho, así ha ocurrido, hasta 10 meses. Pero el trayecto más corto sería de 6 meses, con los combustibles actuales. Pero se está trabajando sobre la posibilidad de inventar una máquina que pudiera acelerar el vehículo hacia Marte, digamos, y que le diera a los astronautas un peso del 10% de la gravedad terrestre, acelerando continuamente en la primera etapa del vuelo y dándole el 10% de peso. ¿Cómo es eso? Acelerando continuamente, así como aceleramos el automóvil y nos rechaza hacia atrás, calculando una aceleración constante, de tal manera que en lugar de 70 kilogramos se pesen 7 kilogramos, o sea, la 10ª parte. Eso es. Si se acelera en la primera mitad del trayecto y luego se desacelera, provocando también en la desaceleración un peso de la 10ª parte, en Marte se alcanzaría en 2 días con 7 horas. ¡Qué barbaridad! Y si en forma más conservadora se diera nada más una aceleración constante de solo 1/100 del peso del astronauta que tiene en la Tierra, entonces el viaje sería de unos 14 días. De manera que depende del combustible, depende del vehículo impulsor que se invente de aquí a entonces. Estamos hablando del año 2000. Todavía no estamos hablando de plasma, de utilizar el plasma. Bueno, en eso está trabajando precisamente alguien que es amigo nuestro, el astronauta físico Franklin Chang Díaz, que trabaja para la NASA y para el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Él es el
el pionero, digamos, y el que está trabajando activamente en el uso de un combustible iónico, un combustible de plasma. Decíamos que es el cuarto estado de la materia. Pero ahí no tenemos todavía información, estos son cálculos teóricos, en relación al combustible plasma, qué tanto ahorraría de tiempo el viaje a Marte. Estamos esperando, digamos, los primeros resultados sobre esta cuestión y será dentro de muy poco. Doctor, ¿cómo serían las condiciones en las que desembarcarían estos astronautas que llegarían primero a Marte? ¿Estarían en condiciones para poder desarrollar las tareas que llevan programadas? Porque me imagino que llevan tareas programadas muy específicas, llevarán cada quien sus programas de trabajo. Durante el viaje se tienen que hacer muchas tareas, desde luego, estudios de diferente naturaleza, pero se pone el acento en la seguridad, ¿verdad? Y en el mantener la salud física y mental. Entonces, tienen tareas de producción de agua, de producción de oxígeno, de producción de alimentos, porque no alcanzaría el peso para llevar alimentos ya elaborados desde la Tierra. Hay que producir mucho de esto durante el viaje, ¿no? Claro. Y está todo previsto para que así sea. Por poner un ejemplo, ¿cómo se obtendría el agua para el consumo y para el aseo personal? Bueno, al principio se llevarían desde luego algunos tanques de agua, algunos depósitos de agua. Pero el agua se puede regenerar en el trayecto. De hecho, ya se está haciendo en los diferentes vuelos orbitales y los vuelos que se hicieron a la Luna. El agua se recupera de la orina, de la transpiración, ¿verdad? Del sudor, de la desecación de la materia fecal. Y entonces el organismo humano produce un 10% más de agua de la que consume. El propio metabolismo humano genera 10% más de agua. Si esa agua se está utilizando a través de la orina, del vapor de agua que exhalamos, de la transpiración y demás, pues entonces ahí tendremos el propio organismo humano, será una fuente de agua suficiente para cubrir las necesidades. Perfectamente purificada. Exacto. Pero también se llevará hidrógeno y oxígeno que combinados forman el agua, pero además con la ventaja adicional de que esa combinación produce calor y energía eléctrica. Entonces, a la vez se estaría utilizando una fuente de energía eléctrica. Pero platíquenos, ¿cómo es este lugar? ¿Cómo es el lugar para habitarlo? ¿Y cómo sería el sitio en el que desembarcarían estas personas? Vamos a situarnos ya en la llegada de los pioneros a Marte. Claro, los astronautas llegarán con un deterioro importante de su condición física. Porque es probable que en los primeros viajes no se use, digamos, la gravedad artificial, que es un giro que se da a la nave para crear peso artificial y poder entonces igualar un poco las condiciones de la Tierra. Tendrían todas las consecuencias de la gravedad cero, que hemos hablado en programas anteriores. Exactamente, pero recuerde usted que ya son decenas de viajes que han durado más de 6 meses. Y cuando regresan bastante bien. Algunos sorprendentemente bien, como Yuri Romanenko o como el propio doctor Valery Polyakov, que regresaron casi en mejores condiciones. Entonces, la llegada a Marte será como el regreso a Tierra después de una misión orbital. Regresarán débiles, regresarán un poco atrofiados sus músculos, sus huesos también algo descalcificados, el sistema cardiovascular también con algún desarreglo, alguna descompensación o desadaptación, y por supuesto el sistema del equilibrio. Pero miren, se está previendo que como Marte tiene apenas el 38% de la gravedad terrestre,
dentro de la nave se pueden crear sistemas de fuerza centrífuga en un cilindro o en un disco, ¿verdad?, para simular la gravedad de Marte. Y entonces ya el astronauta llega un poco acondicionado, llega un poco adaptado a las condiciones del planeta Marte. Ya no sería tan brusco. Pero además Marte, como tiene una fuerza gravitacional menor que la Tierra, los efectos que recibirían al llegar serían mucho menores que los que reciben cuando regresan desde órbita terrestre. ¿Cómo serían las tareas de estos primeros viajeros antes de que hubiera una migración? Sí, lo primero que grande van a hacer es explorar ciertas regiones. Uh-huh. Se va a escoger muy probablemente el Ecuador, porque, digamos, la temperatura en el Ecuador es un poquito más benigna que en el resto del planeta. Y explorar y reconocer e identificar, digamos, ya para entonces sabremos si hay agua y dónde y qué tanto. Segundo, ellos estarían creando los primeros sistemas ecológicos sellados. La atmósfera de Marte no permite la vida como la tenemos en Tierra. Le falta atmósfera. La poca atmósfera que tiene, que es apenas 1/100 de la terrestre, es casi toda de dióxido de carbono. Bueno, entonces ellos empezarán primero a construir hábitats cerrados, sellados. Algunos estrechos, los primeros muy pequeños, en fin, los otros algo mucho más amplio, y hasta edificios de varios pisos se irán construyendo en ese planeta. Pero lo más importante es que en Marte se pueda crear las condiciones que tuvo, por ejemplo, Biosfera 2, ese experimento que se hizo en el desierto de Arizona, donde se encerraron 4 biosferanos, como se les dice, y permanecieron 2 años totalmente aislados del mundo. Y la única, digamos, comunicación era la luz y la comunicación, digamos, radial o televisiva. Pues eso se hará también en el planeta Marte. Y serán las primeras ciudades o los primeros asentamientos que se harán en Marte, cubiertos totalmente y aislados del medio ambiente. Doctor, ¿cuáles serían los proyectos más importantes al tener ya estos sistemas ecológicos sellados en Marte? Los proyectos más importantes para poder hacer de este planeta la cuna de una nueva civilización. ¿Cuáles serían en materia de las diferentes ramas de la ciencia? Se trata de transformar a Marte, de hacer lo que se llama terraformación de Marte. Es un término que se ha adoptado del inglés. Y es modificar las condiciones ambientales del planeta Marte. Lo que se ha previsto en términos generales es fundir un poco el hielo de los polos, poniendo reflectores muy amplios en órbita estacionaria o geoestacionaria en Marte, orientados para llevar el calor solar hacia los polos y evaporar parte de esos hielos y empezar a cargar esa atmósfera que es muy débil. El segundo procedimiento en términos generales está previsto de sembrar el terreno marciano de material oscuro. ¿De dónde se tendría ese material? De uno de sus lunas, Phobos. Es de material oscuro, muy oscuro. ¿Es tierra negra? Es tierra muy negra, muy oscura. Y entonces se piensa que de ahí se puede cargar una buena cantidad y cubrir de sustancia negra para absorber más el calor solar. Y la tercera alternativa es llevar gérmenes desde los polos de la Tierra que viven en condiciones muy similares a las de Marte. En la Antártida hay algas azul verdes y ciertos organismos extremófilos, como se llama, que viven en extremos graves, muy importantes de temperatura,
y llevarlos a trasplantar al planeta Marte. Y en una de esas también modificar su estructura genética para poderlos hacer viables en las condiciones marcianas. Se crearía entonces la primera vegetación. ¿Y por qué no? Como lo ha mencionado o como lo está trabajando uno de nuestros sabios, el doctor Rafael Navarro, actual presidente de la Sociedad Mexicana de Astrobiología. Él está trabajando incluso sobre posibilidades de llevar árboles para empezar a poblar de estos elementos al planeta Marte alternativo que llamamos para la humanidad. Por último, me gustaría preguntarle, doctor, en otro programa usted nos mencionó que se necesitaría dejar a la Tierra descansar 50 años para que se recuperara. ¿Sería posible, después de una migración masiva a largo plazo a Marte, a otros planetas, que el hombre regresara a la Tierra y la Tierra estuviera sana? Depende, va a depender de a dónde se va a poblar. Si se va al planeta Marte y se regresa, lo más probable es que con un proceso de adaptación previo pueda regresar a la Tierra. Pero si se va a evolucionar en las ciudades espaciales que veremos en un programa posterior, en ausencia de gravedad, no. No creo, desde el punto de vista médico, que sea posible el regreso de los seres que nazcan, crezcan, evolucionen y en ausencia de gravedad puedan regresar a su planeta madre. ¿Por qué no? Porque las condiciones, como lo vamos a ver en el perfil del hombre y la mujer cósmicos, en ausencia de gravedad, en los grandes ciudades espaciales del futuro, será muy distinta. ¿Ya no se adaptarían a la Tierra? No, porque su sistema musculoesquelético no va a estar sometido a la atracción gravitacional y su estructura será diferente. Le pasará lo que a las ballenas que habiendo sido, o a los delfines que habiendo sido terrestres, se fueron al agua porque sus extremidades eran muy cortas, no sostenían su peso, se echaron al agua y ahora una ballena o un delfín que quede varado en una playa ya no se puede. muere. Claro. Por eso mismo. Entonces podría ser que si se queda cierto grupo de personas en la Tierra y otras crecen y se desarrollan y evolucionan en ciudades espaciales, serían dos tipos de razas diferentes, de seres muy diferentes. Serían civilizaciones distintas y una antropología distinta. Qué barbaridad. Doctor, pues como siempre se nos quedan 1000 preguntas con usted. Es tan interesante lo que nos cuenta que quisiéramos continuar platicando, pero se nos termina el tiempo. Queremos invitar a nuestros amigos televidentes para que nos acompañen en nuestra próxima emisión. Tocaremos otro tema sobre el espacio con el doctor Ramiro Iglesias Leal. Le damos las gracias, doctor, por habernos acompañado, por compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros. Ha sido un placer. Gracias. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.